Listo. Como les decía, hoy voy a empezar a hablar acerca de ordinalidad. En un segundo, yo le pongo. Entonces voy a empezar definiendo qué es un ordinal. Bueno, antes de dar la definición voy a decir para qué quiero los ordinales o qué son los ordinales. Cuando uno mira en el colegio, le hablan de ordinalidad, pues por lo general la idea que uno tiene es del orden de un conjunto, ¿cierto? Uno habla del primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera. Y para establecer esos órdenes en conjuntos finitos, pues me basta usar los números naturales. La pregunta es cómo hablar del orden de un conjunto infinito. Entonces, para hablar de ese tipo de cosas es que vamos a definir los números ordinales. Entonces voy a empezar con esa definición. Un ordinal es un conjunto alfa que es transitivo y estrictamente bien ordenado por la pertenencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues miren, si yo quiero afirmar que alfa es ordinal, yo debo probar varias cosas. Primero, que alfa es transitivo. ¿Qué significa que alfa sea transitivo? Recuérdenme. ¿Qué significa que el conjunto sea transitivo? Profe, que si X está relacionado con Y y Y está relacionado con Z, entonces X está relacionado con Z. Eso es relación transitiva. Es conjunto transitivo. Recuerden, cuando hablábamos de conjuntos inductivos, también habíamos definido lo que era un conjunto transitivo. Esto era básicamente que si X pertenece a alfa, entonces X está contenido en alfa. Es decir, todo elemento de alfa es un subconjunto de alfa. ¿De acuerdo? Ahora, tengo que probar que es estrictamente bien ordenado por esta cosa. Estrictamente bien ordenado por esta cosa. Entonces, lo que tengo que probar es que es reflexivo, perdón, que es irreflexiva, es decir, que para todo X en alfa, X no pertenece a X. Tengo que probar que es asimétrica, es decir, que para todo X en alfa, para todo Y en alfa, si X pertenece a Y, entonces Y no pertenece a X. Y que es transitiva, en otras palabras, para todo X en alfa, para todo Y en alfa, para todo Z en alfa, si yo tengo que X está en Y tengo que Y está en Z, entonces X está en Z. Esto es estrictamente bien ordenado y estrictamente ordenado. Y finalmente, que es bien ordenado. Y esto es básicamente que para todo beta contenido en alfa, si beta es distinto de vacío, entonces existe el menor elemento de beta. En este sentido, si en adelante a mí me piden probar que un conjunto es un ordinal, lo primero que debo hacer es probar que es transitivo, que la relación de pertenencia es irreflexiva, asimétrica, transitiva y que eso en realidad es un buen orden, es decir, que todo subconjunto no vacío tiene un menor elemento. Ojo, menor elemento con relación a la pertenencia. Entonces, aquí hay algo, en este desglose de acá, hay algo que salta a la vista automáticamente. ¿Qué es? Pues que el conjunto de los números naturales es un ordinal. Omega es un ordinal. ¿Por qué? Empecemos. Supongamos que yo tengo n un número natural.
Entonces, claramente n está contenido en omega. Eso fue una construcción que nosotros hicimos. Todos los números naturales son subconjuntos de omega. Segundo, para cualquier n que yo tome en omega, por la construcción n sabemos que es igual a 0, n menos 1. Eso no pertenece a n. Ningún número natural pertenece al mismo. Tercero, si yo tengo que n es un número natural y que m es un número natural, supongamos que n está en m. Entonces fíjense que tengo que el número natural n está en m, es decir, n es menor que m. Nosotros probamos que es imposible que m sea menor que n, es decir, m pertenece a n. No es posible. Cuarto, supongamos que tengo n en m, en omega. Supongamos que tengo n, m y k en omega, pongámoslo así. Con n en m y m en k. Esto en particular me está diciendo n es menor que m, m es menor que k. Como ya probamos que esto es relación de orden, n es menor que k. Listo. Y quinto, ya nosotros sabemos que omega con esta relación es bien ordenado. Conclusión, omega es ordinal. De hecho, fíjense que nosotros habíamos probado las mismas condiciones para cada número natural. Nosotros habíamos probado, cuando hablamos de números naturales, que todo número natural es transitivo. También probamos que todos los números naturales o cada número natural se puede bien ordenar por la pertenencia. En particular, además, para todo n en omega, n es un ordinal. Y a esos ordinales son los que se les llama ordinales finitos. Entonces, ¿qué es un ordinal finito? Un número natural. En este sentido, esto es un ordinal infinito. Entonces, un ordinal finito es un ordinal que es un número natural. Un ordinal infinito es un ordinal que no es un número natural. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces los elementos de un ordinal también son ordinales siempre. Para allá vamos. Este es el siguiente teorema. Entonces, si quieres copiar esto, ya miramos con los detalles lo que estás mencionando. Pero sí, eso es cierto. Si yo tengo un ordinal, todos sus elementos son ordinales. Pero acaben de copiar esto y me avisan para hacer la prueba. De hecho, primero vamos a probar que existe, bueno, vamos a mencionar que existe la clase de los ordinales. Eso no es un conjunto. ¿Será que sus compañeros no alcanzaron a ver el correo? ¿Por qué no pudieron venir? Igual les podemos mandar la grabación. Bueno, chicos. Entonces, miren. Uno puede encontrar una fórmula
phi de x en el lenguaje L, que solamente menciona a la pertenencia, o sea, en el lenguaje de la teoría de conjuntos, tal que alfa es ordinal si solamente si phi de alfa se cumple. Uno puede hacer esto. Por ejemplo, para mencionar que soy un ordinal, o sea, uno puede construir la fórmula y no es difícil. Voy a decir cómo se puede hacer. Pues pensamos que quiero construir la fórmula. Entonces quiero decir, alfa es transitivo. ¿Cómo digo que es transitivo? Pues necesito decir que para todo y, si y pertenece a alfa, entonces y está contenido en alfa. Ahora, para expresarlo en términos de la pertenencia, esto podría ser así. Y en alfa implica que para todo z, z en y implica z en alfa. Porque esto es lo que significa ser transitivo, que todo elemento es un conjunto. Y pues para probar contenencia, lo que necesito es hacer esta fórmula. Pues listo, ya dije, ya sé cómo decir que soy transitivo. Ahora, que la pertenencia es irreflexiva. Esto es lo mismo que decir que para todo y en alfa implica que y no pertenece a y. Que es asimétrica para todo y, para todo x, x en alfa y en alfa implica que si x está en y, entonces y no está en x. Transitiva para todo y, para todo z, para todo x, x en alfa, y en alfa y z en alfa implica que si x está en y está en z, entonces x está en z. Entonces aquí ya aquí acabo de decir, soy transitivo, la pertenencia es irreflexiva, asimétrica y transitiva. Y por acá me falta decir que soy un buen orden. Esto sería para todo y contenido en alfa implica que si y es distinto de vacío, entonces existe n en y, tal que para todo z en y, ¿cómo sería? Implica que existe n tal que n pertenece a y, y en este caso, para todo z, z en y implica n en z. Y esta para todo y contenido en alfa, distinto de vacío. Y listo, porque entonces esto ya lo pongo en términos de la pertenencia con una cosa de estas, y luego lo que tengo que hacer es, como phi debe expresar que soy esto y esto y esto, es pegarlas todas con una i. O sea, esta fórmula y esta fórmula y esta fórmula y esta fórmula y la fórmula que me resulta al poner esto en términos de la pertenencia. Entonces no es difícil encontrar la fórmula, solamente que es una fórmula larga y que de hecho no es tan importante en este momento decir cuál es la fórmula, pero sí sería esto, o sea, poner esto y esto y esto y esto, ¿de acuerdo? En este sentido, por el axioma de construcción de clases, existe la clase ORD, que está formada por aquellos conjuntos X tales que phi de X. Y fíjense que un elemento, un conjunto pertenece a esta clase si se cumple esto, es decir, si es un ordinal. Entonces, ORD es la clase de ordinales. Pero lo que acabamos de hacer aquí, básicamente, es probar que existe la clase de ordinales. Bueno, en particular, ya sabemos que omega pertenece a ORD. Así que esa clase es distinta de vacío. Bueno, de hecho, sabemos que hay muchas más cosas ahí. Cada número natural es un ordinal. Esto lo acabamos de mencionar. Ejercicio. Demostrar que si alfa y beta son ordinales,
entonces alfa está en beta, si solamente si alfa está contenido en beta. Pero esto es consecuencia estricta. Bueno, voy a borrar esto. Esto no lo vamos a necesitar. No, simplemente como para ilustrarles que en efecto sí se puede encontrar la fórmula. Miren qué le hacemos. Y el ejercicio es probar esto. Bueno, y ahora les voy a dar una lista de muchas propiedades de los ordinales. Vamos a demostrar algunas, no todas. Entonces, lo siguiente se cumple. Primero, si yo tengo que alfa es un ordinal, entonces el segmento inicial de x en alfa es un ordinal. Y eso pues para todo x en alfa. Segundo, si alfa es un ordinal y S es un segmento inicial de alfa, entonces tengo dos opciones. Alfa es igual a S o S pertenece a alfa. En otras palabras, los únicos segmentos iniciales, fíjense, de un ordinal son el mismo y sus elementos. ¿De acuerdo? Como cuando probamos que todas o que las únicas secciones de una clase bien ordenada son ella misma y sus segmentos iniciales. Pues acá estamos probando que los únicos segmentos iniciales de un ordinal son el mismo y sus elementos. Tercero, lo que mencionaba el compañero hace un momento. Si alfa es un ordinal y x está en alfa, entonces alfa es un ordinal. Es decir, todo elemento de un ordinal es un ordinal. Cuarto, si alfa es un ordinal, entonces alfa no pertenece a sí mismo. Quinto, si alfa y beta son ordinales, una y solo una se debe cumplir. A, alfa es igual a beta. B, alfa pertenece a beta. O C, beta pertenece a alfa. Entonces, cuando miran esta propiedad, acuérdense cuando hablábamos de clases bien ordenadas y decíamos, si tomo dos clases bien ordenadas, o son isomorfas o una es un segmento inicial de la otra. Pues esta va a ser la lectura de esa propiedad desde el punto de vista de ordinales. Sexto, si alfa es un ordinal, entonces el sucesor de alfa, que no es más que alfa unido al singulete de alfa, también es un ordinal. Y a él se le llama el sucesor de alfa. O se dice que es un ordinal sucesor. Séptimo, para todo alfa en los ordinales, vacío pertenece a alfa. En este sentido, lo que estoy probando es que efectivamente, bueno, porque vamos a decirlo de la siguiente forma: vacío está contenido en alfa. Porque, por ejemplo, si toma alfa con el 0, el decir vacío pertenece a alfa me causa ruido. Entonces, tengo que ponerle un pertenece es igual. Pero para generalizarlo, dejémoslo de esta manera. Séptimo. Octavo. Si la colección A es un subconjunto de la clase de ordinales, entonces el supremo de X para los X en A, que es la unión para A en A de A, es un ordinal. Y noveno, todo ordinal es bien ordenado
por la relación de pertenencia. Listo. Pueden copiar estas 9 propiedades y ya miramos la demostración de algunas de ellas. Entonces, un comentario por acá. Os repito, pues para explicar cada cosa de nuevo. Recuerden, ¿qué estoy diciendo acá? Si tengo un ordinal, entonces todos los segmentos iniciales de ese ordinal son ordinales. Segundo, si tengo un ordinal y tengo un segmento inicial de él, es porque o es el mismo ordinal o es un elemento del ordinal. En otras palabras, los únicos segmentos iniciales de un ordinal son el mismo y sus elementos. Tercero, si tengo un ordinal y un elemento de él, entonces él es un ordinal. En otras palabras, todo elemento de un ordinal es un ordinal. Cuarto, si alfa es ordinal, entonces alfa no puede pertenecer a alfa. En otras palabras, la relación de pertenencia es irreflexiva en ORD. Quinto, si tengo un par de ordinales, entonces o son iguales o uno pertenece al otro. Entonces tengo una tricotomía, en ese caso, entre los ordinales. Es decir, cualquier par de ordinales son comparables módulo la relación de pertenencia o igualdad. Sexto, si alfa es un ordinal, entonces el sucesor de alfa, que no es más que alfa unido al singulete del mismo, es un ordinal. Séptimo, vacío está contenido en todos los ordinales. En este sentido, estamos probando que vacío es el menor de los ordinales con respecto a la inclusión. Y en ese sentido, pues también con respecto a la pertenencia. Octavo, si yo tengo una colección de ordinales, entonces la unión de ellos es un ordinal. Y noveno, todo ordinal es bien ordenado por la relación de pertenencia. En este sentido, pues en particular, fíjense que estaríamos probando, dentro de otras cosas, que ORD es bien ordenado por la pertenencia y totalmente ordenado, de hecho. Ustedes pueden copiar esta parte, por favor me avisan cuando hayan acabado y pasamos a hacer la prueba de algunas de estas propiedades. ¿Ya puedo seguir? Puedo continuar, muchachos. Sí, profe. Bueno, miremos la demostración de estas propiedades. Entonces, para la primera, quiero probar que el segmento inicial de un ordinal es un ordinal. Entonces, fíjense lo siguiente. Primero que todo, dado que alfa es un ordinal, tengo que alfa con esta cosa es estrictamente bien ordenado. Ahora, entonces, como el segmento inicial de X en alfa
está contenido en alfa, para todo X en alfa, tengo que este señor con la pertenencia también es estrictamente bien ordenado, porque la relación de orden pues debe preservarse ahí al tomar subconjunto. Entonces, lo único que me hace falta probar para saber que este segmento inicial es un ordinal es mostrar que en efecto él es transitivo. Que suponga Y que pertenece al segmento inicial de X en alfa. Esto implica que si yo tomo Z en Y, entonces Z pertenece a Y y Y pertenece a esta cosa. Esto quiere decir pues que Z pertenece al segmento inicial de X en alfa. Es decir, para todo Z en Y, Z pertenece al segmento inicial de X en alfa y así Y está contenido en el segmento inicial de X en alfa. Así, pues este segmento inicial es un ordinal. Pues acabamos de probar que el segmento inicial, que todo segmento inicial de un ordinal es también un ordinal. Segundo, tenemos un segmento inicial propio de alfa. Recuerden, quiero probar que los únicos segmentos iniciales de un ordinal son el mismo y sus elementos. Entonces, ¿qué es lo que debo probar? Que si yo soy un segmento inicial de alfa, que no es alfa, debo ser un elemento de alfa. Entonces, sea S un segmento inicial de alfa con S distinto de alfa. Lo que debo ver es que S es un elemento. Entonces, S es igual a Sx de alfa para algún X en alfa. Pues porque es un segmento inicial. ¿Qué implica esto? Fíjense que el segmento inicial de los X en alfa es igual a los Y en alfa, de hecho. Tal es que Y es menor que alfa, pero ser menor es pertenecer. Perdón, menor que X. Porque estoy hablando del segmento inicial de X. Entonces, esto es el conjunto de aquellos elementos que son elementos de X. Pues esto es justamente X. Así, X perdón. S es igual a X, es un elemento de alfa. Y acabo de probar, pues, que S es un elemento de alfa como tal. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Pues si supongo que no soy alfa, pero sí un segmento inicial, entonces, de hecho, el segmento inicial de X es igual al mismo X. Hagan el caso concreto. ¿Quién es el segmento inicial de un número natural? Pues el mismo número natural. Entonces ahí tienen el ejemplo concreto de cuándo realmente sucede esto. Ahora fíjense, en la tercera me dicen, si alfa es ordinal y X es un elemento de alfa, entonces él es un ordinal. Pero si yo junto la condición 1 y la condición 2, esa es lo que concluyo. Juntando 1 y 2. ¿Por qué? Porque fíjense, la condición 1 me dice, todo segmento inicial es un ordinal, pero el segmento inicial es el mismo elemento. Es decir, todos los elementos son segmentos iniciales. Cuarto, por definición de ordinales, yo tengo que alfa con la pertenencia es buen orden estricto. Si yo en particular tuviera que alfa pertenece a alfa, tendría una contradicción. Porque en principio alfa es estricto. Entonces, si alfa pertenece a alfa, como esto es una relación de orden estricto, en particular es irreflexiva. Entonces, ningún elemento de alfa pertenece al mismo. Es decir, si hago esto, aplico la irreflexividad y me queda que alfa no pertenece a alfa.
contradicción, ¿de acuerdo? Entonces no puedo pertenecer a alfa. Quinto, a ver, ¿qué tenemos que probar en el quinto? Dados ordinales se cumple uno y solo uno. Bueno, hagamos. Consideremos si igual a alfa intersectado beta. Entonces, fíjense, si esto es así, lo que estoy diciendo es que esto es el conjunto de los y, tales que y pertenece a alfa y y pertenece a beta. En otras palabras, sí es el conjunto de aquellos elementos menores que alfa y menores que beta. Pues otra manera de decir esto es decir que sí está formado por aquellos gamma en alfa que también son menores que beta. Y esto no es más que el segmento inicial de beta tomado en alfa. Pero esto es lo mismo que decir el segmento inicial de alfa tomado en beta. Pues haciendo acá la comparación de que esto también se puede entender como los gamma en beta, tales que gamma es menor que alfa. Entonces tengo esas dos partes. Entonces tengo varias opciones. Primera, si es igual a alfa y eso es igual a beta. Pues si es así, en particular tengo que alfa es igual a beta. Listo. Otra opción, si es igual a alfa y si es un elemento de beta. Si eso pasa, entonces tengo que alfa de todas maneras es un elemento de beta. Tercera opción, si es un elemento de alfa y es igual a beta. Pues en todo caso tendría que beta es un elemento de alfa. Y cuarto, si es un elemento de alfa y si es un elemento de beta. Pues en particular esto implica que sí es un elemento de sí, contradicción. En todo caso, lo que llego es a que esto es igual a beta, o alfa está en beta, o beta está en alfa. Listo. Estos son los únicos casos posibles. Entonces, en ese sentido, si yo tengo dos ordinales, o son iguales, o uno es un elemento del otro. Y esa es una O exclusiva. O sea, no pueden pasar dos casos al mismo tiempo. Y voy a dejar hasta aquí. 6, 7, 8 y 9 se las dejo de ejercicio. Pueden copiar esto, me van contando por favor si hay dudas, preguntas. Si piensan, por ejemplo, que voy muy rápido, pues cualquier cosa que necesiten me comenten por favor. Me avisan por favor cuando pueda continuar.
Ya, profe. Bueno, preguntas hasta el momento, ¿todo está quedando claro? Yo voy a mencionar un lema, no lo voy a probar porque de hecho ya lo demostramos como ejercicio, pero lo voy a dejar aquí escrito para que quede constancia. Es el siguiente. Si A y B son clases, bueno, son conjuntos bien ordenados, de hecho, y F de A en B y G de B en A son isomorfismos, entonces F es igual a la inversa de G. Además, o más aún, o mejor dicho, en particular, entonces se podrá probar usando esto, eh, el único isomorfismo de A en A es la identidad de A. Si recuerdan este ejercicio, nosotros lo hicimos en clase, de hecho, pero lo vamos a utilizar para probar el siguiente teorema. ¿Si se acuerdan de él o no se acuerdan? El silencio significa que no, supongo. O que sí. Pues yo sí me acuerdo. Bueno, si quieren hagamos la prueba, porque se acuerden. De nuevo. Nosotros ya lo habíamos hecho. Fíjense. Yo tengo clases bien ordenadas, ¿de acuerdo? Y esto es un isomorfismo. Entonces, note que f compuesto g es una función que va de b en b y es un isomorfismo. Es porque es la compuesta de isomorfismos. En particular, esta cosa es una clase totalmente ordenada y esto es una clase totalmente ordenada. Así, para todo x en b, x debe ser menor o igual que f compuesto g de x. ¿Qué es lo que significa esto? Que x es menor o igual que f de g de x. Como f es isomorfismo, la inversa de f también es isomorfismo. O sea que f a la menos 1 de x es menor o igual que g de x. Eso por un lado. De otro lado, si yo ahora quiero venirme de A en A, tengo que hacer f compuesto g inverso, ¿cierto? Va de A en A, es isomorfismo. Y así, esto fue un teorema que probamos. Si f es isomorfismo, una clase totalmente ordenada, entonces x es menor o igual a f de x siempre. Así tendría que x es menor o igual que g a la menos 1 compuesto f de x. Y eso pues para todo x en A. Esto implica, aplicando g de los dos lados, que g de x es menor o igual a f de x. Esto para todo x en A. Ah, por aquí no me sale. A ver, ¿cómo fue que hicimos nosotros esto? Yo busco los apuntes de esa clase. Yo sé que nosotros los resolvimos ya. Hicimos algo así, por ahora se me está fallando la clase del... ¿Y cuándo sería eso? Eres un segundito, a ver. ¿A dónde era? Esta no es.
ver. Nos probamos esto, pero yo realmente no me acuerdo ahora dónde fue que lo probamos. A ver. Estamos buscando el teorema al revés. Bueno, no me acuerdo dónde estarán esos apuntes. Básicamente es que miren, yo quiero llegar, vamos a hacer la prueba otra vez, pero yo creo que por aquí no estoy llegando. Hay una cosa que es, yo quiero probar que dos funciones son iguales. Entonces recuerden que debo probar que tienen igual dominio y codominio, que eso ya es cierto, y que coinciden en todos los valores del dominio. Básicamente yo debo probar que para todo x en A, f de x es igual a g a la menos 1 de x. Equivalentemente, debemos probar que f de x es menor o igual que g a la menos 1 de x y que g a la menos 1 de x es menor o igual que f de x. Esto para todo x en A. Listo. Entonces tenemos que armar las compuestas de manera conveniente. Eso de hecho me acuerdo que fue lo que hicimos la vez pasada. Y ahí fue donde nos demoramos un ratico pensando en cómo componerlo. Entonces, bueno, aquí puedo hacer f a la menos 1 compuesto g a la menos, a ver, f a la menos 1 se vendría desde b hasta A. Y g a la menos 1 sí. Pues listo. Note que f a la menos 1 compuesto g a la menos 1, esto tiene sentido, miren. Me voy de A hasta B con g y luego me voy desde acá hasta acá con f a la menos 1. Es un isomorfismo de A en A. Esto implica, como les decía, que para todo x en A, f a la menos 1 compuesto, x es menor que f a la menos 1 compuesto g a la menos 1 de x. Esto es básicamente que x es menor o igual que f a la menos 1 de g a la menos 1 de x. Pero esto es lo mismo que decir, aplicando f de los dos lados se preserva la desigualdad porque f es isomorfismo, o sea, creciente, y f cancela f a la menos 1 porque es biyectiva. Entonces me quedaría f de x menor o igual que g a la menos 1 de x. Listo. Ya probé esto. Además, ahora quiero probar que g a la menos 1 de esto. G compuesto f sería de b para A, no, primero de A para B, y de aquí me regreso con f. Creo que sería así, G compuesto f, ¿no? A ver, me voy de A para B y de B para A con esto, listo. Además, x es menor o igual que esto, evaluado en x. Esto implica que x es menor o igual que g de f de x. Esto implica, aplicando g a la menos 1 a ambos lados, que g a la menos 1 de x es menor o igual que f de x. Así, para todo x en A, f de x es igual a g a la menos 1 de x.
Y básicamente lo que estoy probando aquí es que F es igual a G a la menos 1. Listo, ahí salió la demostración. Yo estoy seguro que en alguna parte de los apuntes de las clases pasadas debe estar eso. Eso fue un ejercicio que hicimos, pero de todos modos aquí está de nuevo. En particular, si yo tengo que A es igual a B y G es un isomorfismo de A en A, dado que la identidad siempre es isomorfismo, aplicando esto, pues me queda que la idéntica debe ser igual a G a la menos 1. Pero esto es lo mismo que decir que la idéntica es igual a G. Así, cualquier isomorfismo de A en A es igual a la identidad. En otras palabras, el único isomorfismo de una clase bien ordenada es la identidad. El teorema que estaba utilizando hace un rato, del menor o igual, se lo recuerdo por acá, porque creo que dije el enunciado inexacto hace un momento, y es el siguiente: si A es clase bien ordenada y F de A en C contenido en A es un isomorfismo, entonces para todo X en A, X es menor o igual a F de X. Eso es lo que estamos usando. Y esto lo probamos cuando trabajamos con isomorfismos de clases bien ordenadas, después de hablar de, ¿cómo se llamaba esto? De sistemas numéricos. ¿De acuerdo? Ustedes pueden buscarlo por allá. Y en esa parte es que deben estar los ejercicios de este ejercicio, la primera prueba que habíamos hecho de él. En fin, ¿alguna pregunta con relación a este lema y su demostración? ¿Todo claro? De acuerdo. Bueno, ahora sí vengo a mostrar para qué quería el lema. De hecho, no era el lema lo que me interesaba, sino una consecuencia de ese lema. Y es la siguiente. Teorema. Si alfa y beta son ordinales y hay un isomorfismo entre ellos dos, y hay F de alfa en beta, isomorfismos de conjuntos bien ordenados, entonces alfa es igual a beta y F es igual a la identidad. Lo que me está diciendo esto es que si dos ordinales son isomorfos, entonces son iguales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vean. Digo que esto es un isomorfismo de conjuntos bien ordenados. Entonces tienen que ser iguales. ¿Cómo podemos probar que esos dos ordinales son la misma cosa? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues fíjense, por el teorema anterior, tengo que alfa es igual a beta, o alfa pertenece a beta, o beta pertenece a alfa. ¿Cierto? Eso me lo dice el teorema anterior. Si tengo dos ordinales, debe pasar una y solo una de las tres. Básicamente debo probar que ninguna de estas dos sucede. Si alfa pertenece a beta, entonces alfa es el segmento inicial de alfa en beta. Y lo que estaría diciendo es que que beta es isomorfo con el segmento inicial, con un segmento inicial de beta. Y esto es una contradicción,
¿Por qué es contradicción? Porque esto es bien ordenado y ninguna clase bien ordenada es isomorfa a un segmento inicial de ella misma. Ahora, ojo porque estoy suponiendo que alfa pertenece a beta. Si tengo que beta pertenece a alfa, entonces tengo que beta es igual al segmento inicial de beta en alfa. Esto implica pues que alfa es isomorfa con el segmento inicial de beta en alfa. De nuevo tengo una contradicción. Como no sucede ni esta, debe suceder que alfa sea igual a beta. Listo. Además, tengo que f de alfa en alfa es isomorfismo de conjuntos bien ordenados. Por el lema anterior, si yo tengo un isomorfismo entre dos conjuntos bien ordenados, bueno, entre un conjunto bien ordenado y el mismo, ese isomorfismo debe ser la idéntica. Por el lema, F es igual a la identidad de alfa. Listo. Entonces, lo que me está diciendo el teorema, vea, si usted quiere probar que dos ordinales son iguales, no necesita probar a nivel de conjuntos que son iguales. Le basta probar que son isomorfos y automáticamente va a tener la igualdad. Y quiero continuar con el siguiente teorema. Este me dice, si A es un conjunto bien ordenado, entonces existe un único ordinal alfa, tal que alfa es isomorfo con A. ¿De qué me está diciendo? Si yo tengo un conjunto bien ordenado, existe un único ordinal que es isomorfo a alfa, es decir, existe, y a ese ordinal A le llamaré el tipo de orden de A o el rango ordinal de A o el ordinal de A. Alfa se le llama el ordinal de A. Y se denota alfa igual a un círculo, esta barrita, A, y aquí pues la relación de orden que tenga. En general pues hay textos que le llaman tipo de orden, rango ordinal, no sé qué. A mí me gusta más la palabra ordinal de A. Entonces vamos a utilizar esa palabra. La existencia no me da para probarla aquí. Voy a probar la unicidad primero. La existencia la probamos en la siguiente página. Unicidad. Voy a suponer que es único. Si yo tengo que A es isomorfo con alfa y A es isomorfo con beta, donde alfa y beta son ordinales, entonces, por transitividad de la, de la relación de ser isomorfos, tendría que alfa es isomorfo con beta. Y esto implica que alfa es igual a beta, por el teorema anterior. Así, el ordinal de A es único. Pues único sí existe, todavía no he probado que existe y eso lo voy a hacer en la siguiente página. Entonces, por favor, vayan copiando esto, me avisan cuando pueda continuar y probamos que en efecto existe el ordinal de todo conjunto bien ordenado.
Ya puedo continuar. Bueno, como les decía, vamos a probar la existencia. Entonces, para la existencia vamos a hacer lo siguiente. Sea beta igual a los x en A, tales que el segmento inicial de x de A es isomorfo a un ordinal. Entonces, esta cosa es no vacía. Y para cada elemento y que yo tome en B, S de y, B, va a ser isomorfo a un único ordinal. El que le llamaré beta sub y. Beta sub x. Vamos a ponerlo. Ahora, supongamos que yo tengo lo siguiente. Supongamos que yo tengo y en B y tengo a un x que sea menor que ese y en A. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que x es un elemento de B y el ordinal de x es menor que el ordinal de y. Por axioma de reemplazo, recuerden que el axioma de reemplazo lo que me dice es, si yo tengo una función de un conjunto A en un conjunto B, de un conjunto A en una clase B, entonces el rango de la función es un conjunto. Es decir, si una función tiene como dominio a un conjunto, el rango de esa función es un conjunto. En particular, si tengo una función sobreyectiva de un conjunto en una clase, pues la clase de llegada es conjunto en realidad. Después, la axioma de reemplazo, la clase beta, formada por los beta sub x, tales que x está en B, es conjunto. Que fíjense que yo puedo pensar en la función que a x lo manda en beta sub x y este será el rango de esa función. Y el dominio pues es B, que es un conjunto. Listo. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir? Además, beta es un segmento inicial de ORD. Así que beta es un ordinal. Listo. La función f que va de B en beta, que a cada x lo manda en beta sub x, es biyectiva. Es isomorfismo, de hecho. Es biyectiva creciente, pero digamos isomorfismo. Bien. Entonces lo que acabamos de probar es que este señor, para este B existe un ordinal, pero de hecho A es igual a B. Así que beta es en realidad el ordinal de A. Pues, esta prueba está sin detalles de nada prácticamente, pero la idea es esta. Esto es como el bosquejo de la prueba de cómo se hace la existencia. Yo considero el conjunto de aquellos elementos de A cuyo segmento inicial me da un ordinal. ¿De acuerdo? Una vez tengo eso, pues miro que eso es no vacío y que para cada elemento, pues yo tengo que su segmento inicial es un ordinal, es isomorfo, un ordinal, perdón, al que llamo beta sub y.
En este sentido, yo puedo definir una función que a cada x lo manda en el beta sub x. Entonces, cuando yo aquí pongo a b y aquí pongo a beta, esa función me da un isomorfismo. Entonces, en particular, como esto es conjunto. De hecho, uno puede probar que esa beta es un segmento inicial de ORD. Entonces, se sigue que como es un segmento inicial de ORD, él va a ser un ordinal. Una vez que tengo que él es un ordinal, lo que he probado es que beta es en efecto el ordinal de B. Pero uno, pues porque esto es un isomorfismo, pero de hecho A es igual a B. En este sentido, lo que acabo de probar es que beta es en realidad el ordinal de A. ¿De acuerdo? Obviamente hay que llenar las cuentas y no sé qué, pero esta es como la idea de la demostración. Nota importante acá. Por el teorema de Zermelo, todo conjunto no vacío tiene un buen orden. Así, por el teorema anterior, todo conjunto no vacío tiene un ordinal. Porque fíjense, el teorema anterior me dice, si tengo un conjunto bien ordenado, entonces ese señor tiene un único ordinal que le corresponde. Entonces lo que acabo de probar es que todo conjunto bien ordenado tiene un ordinal, ¿cierto? Pero todos los conjuntos no vacíos tienen un buen orden, por el teorema de Zermelo. En ese sentido, pues todo conjunto no vacío tiene asociado un único ordinal. Pero de hecho todos los conjuntos van a tener un ordinal, porque si mi conjunto es el vacío, su ordinal va a ser el cero. ¿De acuerdo? Entonces, para el vacío, digamos que la cuestión es trivial, pero para los no vacíos aplico el teorema de Zermelo y pues todo conjunto no vacío acabaría teniendo un único ordinal asociado. Entonces, al que le denotaremos como ya hemos mencionado. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Les voy a definir lo que es el... ¿cómo se llama esto? Les voy a decir el enunciado del teorema de inducción o de la forma en que se puede hacer inducción para ordinales. Luego definimos lo que es un ordinal sucesor y un ordinal límite. Y con eso hacemos lo que es la suma ordinal y el producto de ordinales. ¿Cómo se están sintiendo con el tema? ¿Si lo están asimilando bien o se les está dificultando mucho?